¿Qué tal? Buenos días, Claudia. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Yo estaba haciendo una pequeña presentación creyendo que estaba al aire y decía que quería que vos haga una reflexión por el 24 de marzo, que es una militante social, gremial, política, y que este día tiene una importancia y una significancia muy grande y sobre todo en la época que estamos viviendo en el país, y que ese memoria, verdad y justicia tiene que ser una bandera a la que nos aferremos muy firmemente, pero sobre todo con perspectiva de futuro para defensa de la democracia. Sí, es tal cual vos lo decís, Ricardo, para todo nuestro pueblo es una fecha muy sentida. Recordar hoy los 47 años de aquel 24 de marzo del 76, para nosotros cobra una resignificación muy importante, ¿no? Por, como lo dijiste, el momento que estamos, no solamente en nuestro país, sino en toda la región, también en distintos puntos del planeta, donde vemos que las recetas del neoliberalismo que han traído este capitalismo, digamos, que se intenta imponer sobre nuestros pueblos y que terminan siendo resistidos fundamentalmente por la clase trabajadora, que en lo que resulta la experiencia en la Argentina, como lo decía muy bien Rodolfo Walsh en su carta a las juntas militares, y que le valió precisamente la desaparición en un 24 de marzo en el año 77, ¿no? Exactamente. Eso que se convirtió en un genocidio por planificación de la desigualdad. Vinieron a eso, vinieron a un plan de exterminio, que era necesario el exterminio para instalar un régimen, para instalar un sistema económico, para instalar un sistema de privilegios, para privilegiar a las empresas transnacionales, a quienes agradecieron con grandes beneficios, y también para terminar secuestrando, desapareciendo y asesinando a nuestros mejores cuadros militantes dentro del movimiento obrero. Recordamos que también son 25 años que desde la CTA, desde la CTA autónoma de nuestra Argentina, estamos recordando el foro internacional que se desarrolló en Buenos Aires en estos días, en la ex-ESMA. Hubo grandes homenajes a lo que fue aquella presentación judicial de la CTA en España, denunciando el terrorismo de Estado y el genocidio en Argentina, ¿no? Y donde casi el 70% de los detenidos desaparecidos en Argentina pertenecieron a sectores laborales organizados, movimientos de trabajadores, y fueron objetivo de esta represión dictatorial como parte del desmantelamiento productivo del país y del Estado. No fue una cuestión casual, no fue, sería un reduccionismo pensar que fue un plan orquestado solamente en nuestro país. Ahí hubo sobradas declaraciones, tanto en esos juicios como en los que siguieron después a quienes integraron las juntas militares, aunque todavía faltan, todavía restan algunos, y otros murieron sin haber sido juzgados, pero varios de ellos murieron en cárcel, y seguimos reclamando justicia, ¿no? Pero hubo un plan orquestado, decía que fue coordinado también a través del Plan Cóndor, que tuvo su réplica en toda América del Sur bajo la dirección de Estados Unidos, pero que también hubo complicidad de Inglaterra, la necesidad de colocar precisamente divisas para trasvasar este sistema productivo y financiero, como te decía, beneficiando a grandes corporaciones, y para generar la deuda que hasta el día de hoy, hoy volvimos a padecer, después del gobierno macrista, volvimos a padecer las consecuencias de esta deuda externa con su consecuencia. A eso quería arribar, Claudia. Y Correcto. esto lo que me pone muy mal es que hoy hay una similitud muy grande a lo que pasó en la dictadura con respecto al plan neoliberal, el endeudamiento,
y hoy ya no utilizan los grupos de tareas que eliminaban como con el Plan Cóndor, pero ahora tienen grupos de tareas que están encarnados por la mafia comunicacional y la mafia judicial, y vienen por lo mismo, y me parece que la sociedad no tiene la misma tonicidad que tuvo frente a la dictadura, cuando acá el enemigo es exactamente igual. Muchos son los herederos de ese plan, desde las cúpulas empresariales, de las cúpulas mediáticas, desde las cúpulas eclesiásticas que también, y otros sectores de la civilidad que pergeñaron eso, y 47 años después están empeñados en seguir adelante, como ya lo vienen haciendo. Lo hicieron en Brasil con Dilma, Lula, Lugo, en Paraguay, Correa, en Ecuador, Pedro Castillo, en Perú, Evo Morales en Bolivia, y ahora se quieren cargar nuevamente a este gobierno que te puede gustar más o menos, pero que tiene legitimidad de origen, que ha sido elegido libre y democráticamente. Sí, ese es un esquema que nosotros venimos también denunciando desde hace tiempo, sobre todo desde los sectores vinculados al feminismo. Quiero decir que es donde hemos alcanzado más altos niveles, más altos grados de unidad, incluso dentro de lo que es el movimiento obrero de la Argentina, ¿no? Donde las mujeres y diversidades de las tres centrales obreras hemos podido salir tanto el 25 de noviembre, como salimos cuando fue el golpe de Estado en su momento contra Evo en Brasil, como salimos también cuando fue el intento de golpe contra Lula en Brasil recientemente, y bueno, con tantas otras azotadas que hubo contra nuestras democracias, un tanto frágiles, hay que decirlos, porque son democracias que no han alcanzado a cumplir con su máximo objetivo, ¿no? Las democracias sirven precisamente porque se accede al poder a través de lo que es la participación de toda la ciudadanía, con el voto popular, que tanto costó también y que tanto nos costó a las mujeres, ¿no? Pero después, si esas democracias no terminan dando respuestas, terminan siendo democracias formales, porque las y los gobernantes tienen la obligación de poner el oído allí donde el pueblo está reclamando por precisamente las consecuencias de estos modelos neoliberales y de este capitalismo que está siempre al servicio de las grandes corporaciones, al servicio de los bancos, al servicio de que siempre terminan ganando los mismos, siempre terminan ganando los mismos. Y siempre perdiendo los mismos. Comparto contigo la apreciación de que es un gobierno democrático, de que es un gobierno popular el nuestro, que fue electo para decirle basta a un modelo de acumulación capitalista, precisamente de endeudamiento y sometimiento a las directrices del Fondo Monetario Internacional, para descargar las consecuencias en ajustes sobre la clase trabajadora, el pueblo trabajador, y sobre también los sectores más vulnerables, como se les llama, ¿no? Que son quienes no tienen acceso a un trabajo digno, a un salario, a todo lo que indica nuestra Constitución, que son los beneficios de la seguridad social. No, bueno, y se está dando el contrasentido, Claudia, que hasta el que tiene un trabajo digno, cumple su horario, es pobre porque no le alcanza lo mínimo para cubrir la canasta básica. Lo vimos, así es. Lo vimos con esto. Lo acaban de ratificar en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Vergüenza. Que fue hace 2 o 3 días. Reivindico la posición ahí. La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores tampoco suscribió, se abstuvo en su caso, pero que termina convalidando esta mayoría automática que el gobierno ha establecido para esa mesa de negociación, otorgando 14 de los 16 lugares que tiene la representación sindical, 14 le pertenecen a la representación de la CGT por el solo hecho de tener personería gremial, en tanto que nuestras centrales tienen personería jurídica, tienen simple inscripción gremial. Esto sigue siendo parte del modelo sindical, de la falta de libertad y democracia sindical, que desde hace tantos años venimos diciendo que es necesaria
una reforma de la ley de asociaciones sindicales, de asociaciones profesionales, que es lo que impide que las trabajadoras y trabajadores podamos organizarnos democráticamente en nuestros lugares de pertenencia, en nuestros lugares de trabajo, para elegir las representaciones que consideremos que mejor llevan adelante nuestras demandas, ¿no? Las demandas de los sectores. Y bueno, esto ha sido en parte una consecuencia. Hubo también en aquellos años oscuros, salvando muchísimo las distancias, pero hubo también quienes desde el sindicalismo fueron sumisos, por decirlo elegantemente, ante las medidas que venía a exponer este genocidio, y que en todo caso no estuvieron a la altura de las circunstancias. Otros, en cambio, desde antes de la instauración de la dictadura militar, como fue en la época del Villazo, como fue el operativo Serpiente Roja, que venimos también de rememorar en Villa Constitución hace unos días, que se cumplieron 49 años del Villazo, y en el 75 fue el operativo Serpiente Roja, terminaron desapareciendo, terminaron secuestrando a una gran cantidad de compañeros y compañeras, de compañeros metalúrgicos que en aquel entonces estaban denunciando precisamente el vaciamiento, que venían denunciando la entrega, y que hasta el día de hoy se sigue reclamando por la consecución de los juicios, que esperemos pueda tener un buen final, y que en algún momento los directivos de Afindar de aquel entonces, con aquella complicidad, como te decía, en los años de la AAA, terminaron imponiendo un ajuste, pero de la mano de lo que fue la represión de los obreros, ¿no? Ninguna duda. Vos también, fíjate, Mercedes-Benz, Asindar, Ledesma y muchas otras que no solo ayudaron y subsidiaron el golpe, en otros casos hasta dentro de sus mismas empresas tuvieron lugares de reclusión o donde chupaban a las comisiones internas. Pero también hubo un gremialismo que salió a dar pelea, la CTA en su momento, la CGT de los argentinos. La CGT de los argentinos, obviamente. Tenemos valiosos cuadros que también pagaron con su vida la defensa de los intereses de la clase, ¿no? Y que es en definitiva la defensa de los intereses de nuestra nación, de nuestra patria, como lo hicieron también en otros lugares del continente. Pero bueno, quiero decir, para poner también una gota de esperanza, hubo y sigue habiendo una resistencia enorme, no solamente de la clase trabajadora, sino de muchísimas organizaciones sociales, culturales, de intelectuales también, que de alguna manera hemos sido hijos, hijas, nietos, nietas, hijes del ejemplo de lucha de nuestras abuelas, de nuestras madres, de los hijos y las hijas que acuñaron esas banderas, y que en este día también estaremos como siempre lo hemos estado en todos los 24 de marzo, exigiendo justicia, exigiendo juicio y castigo, recordando la memoria, enseñando en las escuelas también qué es lo que ocurrió en nuestro país y en el continente, qué es lo que ocurrió en la región de la mano de estos planes. Te quiero hacer una pregunta ahora, ya sí, más doméstica. ¿Qué le pasó a nuestra Universidad Nacional del Litoral, a nuestros alumnos, a nuestros docentes, que tuvo un protagonismo decoroso, de resistencia contra la dictadura, y hoy parece que autoridades, organizaciones estudiantiles y demás se sienten más cómodos con el neoliberalismo, con los sectores del poder, que con los sectores populares? Bueno, en primer lugar, recordar que dentro de esos 70% que decíamos que desaparecieron, secuestraron, exiliaron, expulsaron de sus puestos de trabajo, cesantearon, hubo muchos cuadros militantes de la universidad pública. Era otra la universidad pública en los años 70, era otro el debate en las aulas, era otro el movimiento estudiantil,
Recordemos también lo que fue incluso ya en épocas anteriores, desde la época de los bastones largos, la noche de los bastones largos, lo que fue la noche de los lápices, en otras etapas dictatoriales de nuestra historia, pero quiero decir, también pusieron el ojo en las universidades nacionales, en las universidades públicas, y ni hablar en la Argentina con su larga tradición reformista, pero reformista en el sentido de estar siempre, intentar estar dentro del lado de los intereses populares, una universidad comprometida con su pueblo y no una universidad de élites que mire para otro lado. Bueno, luego con lo que fue la Ley de Educación Superior menemista, que tanto resistimos también desde el ámbito universitario y que todavía hoy tenemos en vigencia esa Ley de Educación, solamente con algún matiz que le dio la exdiputada Adriana Puigros cuando presidía la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde termina consagrándose la prohibición del aislamiento en los estudios de grado, pero con eso no alcanza solamente con decir que es gratuita, que es pública, es gratuita, cuando en verdad lo que se ha desvirtuado también son los espacios, los ámbitos democráticos de debate, ¿no? Donde se han construido hegemonías de la mano de intereses que han sido más partidarios, pero donde hubo también un ayornamiento de las conducciones universitarias, me refiero a las gestiones, sean del signo político que sean, a esta Ley de Educación Superior que establece claros criterios de mercantilización del conocimiento, de también prestación de servicios a las empresas, de recaudación para paliar los magros presupuestos a veces que desde el Estado se invierte. Entonces, bueno, esto ha sido un golpe duro para quienes lo resistimos en su momento. Hoy se puede decir que solamente desde los espacios sindicales docentes dentro de la universidad pública es de donde se está dando la mayor resistencia. Lo hicimos incluso durante la pandemia, lo estamos haciendo ahora con los salarios a la baja que están firmando las otras conducciones de la docencia sindicales, de la docencia universitaria. Me refiero a Conad Histórica, estoy hablando, ¿no? Que venimos de hacer jornadas de paros, visibilizaciones, para decir no es un problema salarial solamente, es un problema del modelo de universidad que queremos, del modelo de universidad que están forjando desde las conducciones y desde el propio gobierno, desde los gobiernos, porque esto ha sido una constante, te insisto, Claudia, desde el año 95. Por último, agradeciéndote ya la predisposición, me gustaría que muy sintéticamente informe a los oyentes en qué van a consistir acá en Santa Fe, digamos, este acto, conmemoración del 24 de marzo. Bueno, hoy desde la CTA autónoma, por lo menos, tenemos actividades en todo el territorio de la provincia, ¿no? En mi caso personal y como secretaria general de la CTA de la provincia de Santa Fe, voy a marchar como lo he hecho todos estos años, marcho en mi ciudad, en Santa Fe, y mira que te consta que he estado viviendo en Buenos Aires y tratando siempre de arrimarme a las marchas, la Ronda de las Madres los días jueves, pero el 24 de marzo siempre fue un día muy sentido, que me gustaba compartirlo con mis compañeros y compañeras de ruta, con nuestras madres, se nos fue la queca, pero está Otilio todavía, y bueno, es un día que nos gusta compartir acá. Así que hoy estamos convocando en la ciudad a las 17 horas en Plaza del Soldado, junto con un amplio espectro, un amplio abanico de compañeras y compañeros que confluyen dentro de lo que es el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, con todos los organismos de derechos humanos, para marchar desde allí a la Plaza de Mayo, donde se dará lectura a un documento. Del mismo modo, también hay movilizaciones en Rosario, en Villa Constitución, en Venado Tuerto, hubo vigilia desde anoche, desde ayer, con distintos actos, en San Justo también, en Rafaela, hay lectura de poesías, de documentos, y luego también una marcha que esa se hace también, prácticamente son marchas oficiales en los lugares más chicos, no más pequeños, donde son las propias intendencias, bueno, comunas. Ya con eso los oyentes no pueden tener excusa que dicen no sabía cómo. Desde las 17 horas en la Plaza del Soldado se marcha a la Plaza 25 de Mayo, si no puede ir a las 17 se va directamente a la Plaza
25 de mayo, que ahí vamos a estar todos, nos vamos a encontrar. Y te digo, yo tengo un gusto amargo, porque decía hace un rato que cómo me gustaría que todos aquellos que se enfervorizaron con el tema de la selección también lo hagan en la defensa, en legítima defensa, en este día, y llenen las calles y las plazas de todo el país. Así es, así es. Y en otra dimensión nos pasó como en el 78 también, ¿no? Donde mientras desaparecían, mientras había otra Argentina, había quienes aplaudían en los estadios mundialistas. Se cantaba Videla como... y la selección un solo corazón. Exactamente. Pero bueno, ayer tuvimos también un amistoso de nuestra selección, que hubo posibilidad de disfrutarlo, y yo me lamenté mucho también de que no se haya hecho una sola mención por parte del capitán de nuestro equipo, que no se haya hecho una sola mención a esta fecha tan sentida. Pero bueno, falta escuela todavía. Yo vengo diciendo algo que no le gusta a la gente. Yo creo que el capitán de nuestro equipo es parte de la mafia internacional que comanda esta política en el mundo, y responde a eso, y lo vimos con la foto que podrá decir que se sacó casual o no. Nos saludó al presidente de la Argentina y sí, al expresidente, y se sacó una foto. Pero esto es una opinión personal, digamos. Sí, pero lo personal es político también. Bueno. Digamos, es el mejor jugador del mundo, pero no es Maradona. Y en eso hay una distancia. Hay una distancia, y creo que en un momento de definiciones, ojalá me equivoque, va a ser la gran Neymar. Va a apostar, si Macri es candidato a presidente, él es un empleado de Macri en definitiva, porque el emir de Qatar es el patrón de Macri y de Messi. Va a apostar sin ninguna duda por Macri. Ojalá me equivoque y me digan... Ojalá te equivoques, porque digamos, lo que ocurrió en esos festejos cuando volvió el seleccionado a nuestro país fue verdaderamente una convocatoria histórica, una autoconvocatoria histórica, donde ahí desapareció todo tipo de grietas, que entiendo yo que mayoritariamente porque fue una fiesta popular. Ojalá estén a la altura de las circunstancias. Estamos en año electoral, esto dicho está por el propio Papa, que no piensa venir a la Argentina todavía porque sabe que es un año electoral. Entonces, en esas cosas, quienes tienen una figura de tanta exposición, de tanta credibilidad y de tanta incidencia, sus opiniones en lo que son las políticas o la cotidianeidad de la vida de la gente en los distintos países, me parece que se tienen que cuidar. Ojalá no sea lo que vos decís, esperaría no verlo al lado de los candidatos que cambiemos a nuestro capitán. Esperaría, no por mí, digamos, tiene sin cuidado, sino por todos los argentinos que creyeron. Pero te despido con algo que nos va a levantar el ánimo, el himno a la alegría de Beethoven, porque se cumple un nuevo aniversario, creo que el lunes, de su fallecimiento. Sí, el domingo murió en Viena en 1827, uno de los grandes de la música mundial. Te mando un abrazo y seguramente nos vamos a encontrar en la marcha. Nos vemos esta tarde. Así nos es. vemos en unas horas. Muchas gracias, Ricardo. Chao, hasta luego. Saludos a tu audiencia. Hasta pronto.